¿Te ha pasado que tienes mucho que aportar, pero cuando llega el momento de comunicarlo no encuentras la forma? Abres las redes, ves a todo el mundo hablando de lo mismo y al final tienes dos opciones. O publicas algo que no termina de representarte o te callas porque no quieres convertirte en uno más. Y mientras tanto, pues ves como otras personas pues ocupan espacios, aparecen en medios, empiezan a ser reconocidas por asuntos que tú conoces profundamente. Si te ocurre, no creo que te falten conocimientos, experiencia ni talento para comunicar. Porque si estás aquí, es porque eres espejo mío y yo soy espejo tuyo. Por tanto, lo primero, no te compares con mi forma de comunicar o la tuya. Tú tienes un gran talento en la comunicación, porque si no, no estarías viendo este vídeo. Y lo único que yo seré tu espejo en los próximos minutos para hacerlo. Y también, si no estás teniendo el impacto o la huella que deseas, no creas que te estás haciendo daño. Quizás solo estás haciendo la pregunta equivocada. Así que en este vídeo voy a enseñarte a utilizar una noticia, una efeméride, una conversación social para encontrar el lugar exacto en el que tu experiencia suma, en el que tu valor suma, en el que lo que eres suma al otro. Y no suma por quién eres, porque no suma por porque digas, ah, es que yo soy o yo hago. No, suma porque tu experiencia aporta valor a la persona que lo escucha. Así que lo vas a empezar a hacer no para publicar más, sino para dejar de pasar desapercibido cuando realmente tienes algo importante que aportar. ¿Quién soy yo para decirte todas estas cosas? Pues mira, soy Alberto Fernández, soy periodista, soy comunicador, creador de espacios de comunicación como Respira Universo, como Lucila, que es, bueno, candidata a los premios Sonda 2026. O, bueno, ante todo, programas de radio y televisión para darte foco, para que tengas la dignidad que te mereces. Porque no hay nada más bonito que sentirse escuchado. Y sentirse escuchado, por supuesto, en un programa de tele o de radio, pues mola más. A ver, cada mes preparo un radar informativo para detectar las conversaciones que van a estar ocurriendo a lo largo del mes. Y así reconocer dónde tu experiencia va a aportar una mirada propia. Estamos empezando septiembre y la verdad que es un mes lleno de oportunidades. La vuelta al cole, la vuelta al trabajo, la educación, momentos para hablar de salud mental, de movilidad, de igualdad, de discapacidad, de cuidados, de Alzheimer, de salud, de turismo, de inteligencia artificial. Muchísimas cosas. Te puedo hacer una lista enorme. Y justo ese sería el error, darte una lista. Porque una percha informativa no es la orden para publicar, es una puerta. Y no todas las puertas son para ti, que también ese es un problemita que a veces hay que solucionar. No, no busquemos poder decir cualquier cosa en cualquier momento. No, siente cuando tu mensaje suma a los demás y cuando el espacio y el contexto que se genera por esas perchas informativas también suman para ti. Así que cuando aparece una noticia, una tendencia, un día mundial, pues no hagas como muchas personas que lo que primero que pasa es ya está pasando y yo qué puedo aportar sobre esto y entonces al final lo que haces es sumar al ruido. No, ahora va a llegar septiembre. Todo el mundo habla de volver a empezar. Llega enero y todo el mundo habla de objetivos. Y aparece esa efeméride y vemos cientos de publicaciones prácticamente iguales. El día del Alzheimer y todos con el... "No, vamos a intentar hacer algo diferente, porque el problema no es la fecha. El problema es entrar en una conversación sin saber por qué nuestra voz debería estar ahí. Así que lo que te voy a proponer es algo diferente. Que cambies la pregunta de ¿qué tengo yo que aportar aquí? Ego, yo. Mi proyecto. ¡Ah! ¡Qué importante soy! Lo siento, no eres tan importante. ¿Vale? Y cámbialo a
¿Qué puede comprender alguien que está pasando algo gracias a mi experiencia? Porque ese cambio marca la diferencia entre generar contenido y construir autoridad. Déjame ponerte un ejemplo. Quizás estás diciendo, Alberto, no me estoy enterando de nada de lo que dame ejemplos, hazlo, llévalo a la tierra. Mira, vamos a ir a la vuelta al cole. Esa percha es exactamente la misma para todos y todos los años, ¿no? ¿Cómo puede hablar una persona que es una psicóloga respecto a la vuelta al cole? Podría hablar del miedo que sienten algunos alumnos ante el regreso a la actividad, a conocer a nuevos profesores, quizá incluso cambian de curso, cambian de nivel, cambian de la ESO de primaria a la ESO. Hay muchísimos cambios en este momento. ¿Cómo, desde el punto de vista de la psicología, puedes ayudar? Pero no diciendo yo soy psicóloga y lo sé todo, no. Desde tu propia experiencia, ¿qué consejos darías a un padre para trabajar ese miedo de sus hijos y poderlo llevar juntos? Y si fueses de recursos humanos, ¿podrías explicar por qué los adultos también vivimos nuestra particular vuelta al cole? El trabajo, la eficiencia, el miedo a no sentirse útil, a no ser suficiente, no ser suficientemente eficiente. ¿Y qué diría un economista respecto a la vuelta al cole? Cuando en realidad se podría analizar perfectamente el impacto que septiembre tiene sobre las familias. Decimos de la cuesta de enero, pero no sé cuál es más gorda. La de enero, la de septiembre con uniformes, libros, cuadernos, bolis, vienes de las vacaciones a dos velas, o sea, gran impacto que un economista y una persona especializada en economía y en economía familiar, por ejemplo, pues podría ayudar mucho, ¿no? Y yo como comunicador, por ejemplo, ¿por qué septiembre es importante para mí, ¿no? Porque para mí septiembre nos da la oportunidad de empezar de nuevo. Y justo esta vuelta al cole, esta vuelta al trabajo, a los objetivos, también nos da la oportunidad de volver a comunicar desde quién verdaderamente eres y no desde esa máscara que te pones cuando simplemente comunicas lo que te ha dicho un mentor, lo que te ha dicho un gurú, lo que te ha dicho ChatGPT o lo que te ha dicho, que es peor todavía, porque ni siquiera lo evalúas, simplemente lo copias y lo pegas y lo dices. O lo que te ha dicho alguien que le ha funcionado muy bien, pero le ha funcionado porque era su historia y su forma de hacer. Y tú solamente estás copiando y por tanto, como buena copia, no te valorizas. ¿Vale? Así que bueno, eso es lo que diría un comunicador del momento de la vuelta al cole. ¿Qué te parece? Pues bien, misma percha, diferentes conversaciones. La percha no te termina tu mensaje, es tu experiencia, tu mirada y aquello que puedes necesitar, que no tú, sino que puede necesitar quien te escucha, es la que hace que la noticia en función de esa percha pues tenga un color especial, ¿no? Como Sevilla. Así que dale por ahí una vuelta. Y además te quiero introducir otro mensaje que para mí es importante. No tienes que buscar desesperadamente la idea para destacar. Y vale, hablamos siempre de que hay que destacar, que hay que hacer las cosas diferentes, que en una orgía, como bien dice Ismael Isra Bravo, en una orgía el que va vestido es el que se diferencia, perfecto, pero en realidad, cuando entiendes el mensaje y en realidad lo colocas desde tu propia experiencia, todo cambia. Porque si lo haces colocándote a ti en el foco y respecto a esa percha, lo único que te haces como pregunta es, ¿cómo consigo que me vean? ¿Cómo llamo la atención? ¿Cómo demuestro que sé? Si en lugar de eso lo que haces es, ¿qué puedo hacer visible gracias a mi experiencia que permita que alguien comprenda algo mejor? Ahí cambia tu posición. Porque estás dando amor en tu mensaje. Estás ofreciendo
tu mejor versión. Eso que incluso quizá te mueres de miedo y de vergüenza al contar, porque es algo personal, pero que en el momento que sales de ese armario comunicativo y lo explicas, no solamente tú sientes paz, también ofreces una salida a muchas personas, ¿no? En ese punto en el que entras a sumar contexto, experiencia e historias, y en el que al final ocurre una comunicación que merece ser escuchada. Y entonces empiezas a pensar como una fuente de información y no solo como alguien que necesita publicar. Me gustaría que antes de seguir te quedes con ese concepto, incluso que pares 5 segundos para integrar lo que te estoy diciendo. Incluso evalúa la última vez que te has comunicado. A ver, que me pongo por aquí a ver si me sigue haciendo zoom esto. Venga, vale, pues ya está. Mira los últimos posts que has hecho y pregúntate, ¿en estos posts hablaba solo de mí? ¿O estaba dando información a los demás que realmente le estén dando solución y acompañamiento a sus historias y no a la mía? ¿O solo hablo de mí y de mi ombligo? Porque yo soy tan importante que la gente tiene que saber lo que hago. Porque soy muy importante. Ay, ese ego. Que sí que eres importante para ti, pero no dejas de ser polvo de estrella, chaval. Eso es así. No somos tan importantes. Simplemente, pues te conviertes en una persona importante cuando dejas de pensar en ti y aportas desde tu experiencia en la historia del otro. Ahí sí te haces importante. No por las veces que digas lo importante que eres, te conviertes en importante. Y tu autoridad sube. No, no. Pero bueno, te he dejado esos segundos para reflexionar. Simplemente he retomado la idea y la he vuelto a poner en tu cabeza para que la pienses. Y ahora te voy a decir 4 filtros que tienes que plantearte para que cuando tengas la idea de, oye, en septiembre ocurren diferentes momentos, diferentes conversaciones. Si quieres saber más detalle de esas conversaciones, pues te invito a que te metas en mi newsletter en albertofparrón.com, porque estoy justo esta semana ofreciendo un radar con todo el detalle de las conversaciones y posibles enfoques que van a ocurrir durante el mes de septiembre. Eso sí, no tengo la bola del futuro y no sé si va a haber un terremoto o no sé si va a haber una crisis existencial, pero lo que va a ocurrir sí o sí por efemérides o por momentos que sabemos que ocurren como la vuelta al cole, pues a eso sí que lo tendrás y podrás incorporarlo. Ahora bien, una vez que decidas, voy a ir a este momento, voy a ir a esta percha, voy a ir a esta emoción que está ocurriendo socialmente y por la que mi experiencia puede sumar. Pues una vez que tienes eso, tienes que pasarle 4 filtros. El primero, ¿tengo legitimidad para hablar sobre esto? Y de verdad, no me refiero a que te hayas leído 2 artículos o que sepas algo, no. Si realmente vas a sumar, sé consciente de que lo que vayas a decir también va a impactar y va a dar soporte a los demás. Por tanto, hazlo basado en una experiencia real, en casos reales, en si tienes clientes que han vivido eso y les has ayudado en su solución, también. O en una mirada propia, que es de tu propia historia, pero construida durante años. No, esto lo he vivido durante 3 días y ya tengo la legitimidad para hablar de ello. Porque de nuevo, eso no es responsable. Hablemos de responsabilidad, por favor. ¿Vale? Que lo que decimos en las redes también marca mucho a determinadas personas y por tanto necesitamos ser responsables de lo que decimos. ¿Vale? Si no tienes la legitimidad suficiente, sobre todo en conversaciones tan sensibles como las enfermedades, como el suicidio, el duelo, la demencia, la discapacidad. De verdad, no entres en esa conversación. Busca otra, que hay muchas posibilidades, pero no entres en la que no tienes legitimidad, porque ahí es cuando
Sobre todo en ese tipo de conversaciones hay también una necesidad y una carencia importante por la otra persona. Y si se la vas a suplir con información que solo lo haces por quedar bien o por tener esa visibilidad o por ganar tú sin sumar realmente al otro, pues quizá ganas algo, pero lo perderás, porque la vida es así, el universo tiene muy claro a quién le da y a quién le quita. Venga, segundo filtro, que me pongo muy sensible con esto, pero es que veo cada cosa de verdad que estoy mordiendo la lengua. Segundo filtro, ¿tengo algo propio que aportar? Buena pregunta. ¿Qué tienes que aportar tú a esa conversación? Y tú es con tu historia y con tu experiencia. Porque si lo que vas a hacer es preguntarle a ChatGPT y responder lo mismo que podría responder cualquier otra persona y que pongas una frase y que dice Alberto dos puntos y una frase y ese quitas a Alberto dos puntos esa frase y se la pones a otro y vale lo mismo, entonces tampoco me vale, ¿vale? Simplemente dale cariño y siente que si realmente eso lo está que estás viéndolo tú, realmente no lo están viendo otros, que en realidad existe una creencia habitual que tú puedes cuestionar por la experiencia que tienes, que ves un error que se está repitiendo, que hay una historia que conoces perfectamente porque sea la tuya o la de un cliente cercano o la de cientos de clientes que han pasado por tus manos y que por tanto puedes dar soluciones, ahí sí aparece tu voz. Y no porque sea mejor que la de nadie, sino porque nace de tu recorrido, de tu experiencia y de tu forma de mirar el mundo. Y por tanto no podría contarse exactamente igual sin ti. Por tanto, si quitas el nombre y dejas la frase y al quitar el nombre ya eso que has contado no tiene sentido, pues ahí sí estás acertando. Si no, mejor sigue trabajándolo. El tercer filtro, me sale filtro vaginal. El tercer filtro, se me va mucho la pinza cuando grabo estas cosas, ¿eh? La pregunta tercera, ¿qué puede llevarse quien me escucha? Qué bueno. O sea, al final es preguntarte qué se van a llevar cuando me estáis escuchando. Yo me he planteado, ¿qué te vas a llevar cuando hago este vídeo? Espero que te estés llevando algo de bueno, ¿no? Bueno, y si no, tampoco lo espero. Yo sé lo que estoy dando y el resto depende de ti, porque como todo es mentira, al final, pues todo depende de lo que cada uno crea en su cabeza, así que tampoco me voy a hacer yo muchas más preguntas, pero sí que me he planteado muy bien, oye, tengo la legitimidad suficiente para hacerte este vídeo. Lo estoy diciendo desde mi propia experiencia, pues sí, porque esta es la base por la cual incluso yo represento a personas para llevar a medios y siempre hago ese análisis y identifico muy bien el mensaje de cada persona, siempre sumando y en función de las historias y de lo que ocurre en la sociedad, ¿no? Entonces, sí, ¿y qué te vas a llevar? Pues sobre todo una forma diferente de comunicar. Empezar a dejar de comunicar desde tu ego y desde lo que haces, eres o dices, y empezar a comunicar desde lo que sumas, porque en realidad pones al otro en primera plana y no a ti, ¿vale? Así que ese es el tercer filtro, que cuando la gente lo escuche, eso que vas a decir, no se queden solo en, qué interesante, no, no, que digan, esto me ha permitido comprender algo, me acaba de hacer un cambio de sentido en la vida. Voy a tomar esa decisión diferente que acabo de sentir gracias a escucharlo. Porque ahí es donde realmente estás dejando huella y estás sumando a tu propia autoridad. Y el cuarto filtro, venga, que si no me lío. ¿Lo puedes convertir en un titular? Esto es muy periodístico, pero si necesitas 5 minutos para explicar de lo que quieres hablar, seguramente aún no tienes claro el mensaje. De verdad, haz una prueba. Primero, d- pon el concepto y exprésalo en 8 segundos. ¿Qué quieres defender? ¿Qué ocurre? ¿Cómo sumas a ese momento, a esa persona en 8 segundos? Es una frase, ¿no? Yo lo que quiero defender en 8 segundos es que cambies tu perspectiva de comunicar y pases de ti al otro. Perfecto. En 8 segundos. Ahora, en 20 segundos.
Vuelve a trabajarlo. Yo lo que quiero es que cambies tu forma de tu percepción de la comunicación desde quién eres a poner al otro en el mismo lugar, en el primer lugar, y sobre todo entendiendo lo que necesita y lo que siente. Y para eso tienes que conocer las conversaciones que tienen ellos en su cabeza. No sé si han sido 20 segundos, pero bueno. Y luego llévatelo a 1 minuto y medio ya, si quieres. Esto no te lo voy a volver a hacer porque si no, tampoco tengo yo tanto que hablar aquí. Pero dale puntos, ¿vale? Incluso quizá no es una idea, quizá es una historia, es un dato, es una cita, es una experiencia, ¿vale? Intenta llevarlo a 8 segundos, a 20 segundos y a 1 minuto. Porque 8 segundos sería el titular, 20 segundos sería la entradilla de una noticia o de una nota de prensa y 1 minuto sería el primer párrafo. Si tienes claro lo que quieres comunicar en esos 3 momentos, check, perfecto. Ahí sí, puedo decirte que ya tienes claro lo que quieres comunicar. Porque además eso luego, con esos tiempos, te lo puedes llevar a nivel 360. Puedes hacer un reel, puedes hacer un artículo, un link, un mensaje en LinkedIn, un podcast, una propuesta para irte a entrevistas de radio o incluso llevarlo a que te entrevisten en televisión en un magazine, porque tienes muy clara la idea y cómo estás sumando a esa audiencia que te van a leer o escuchar o sentir o ver o lo que sea. Porque una fuente observa lo que sucede y se pregunta, ¿dónde tengo experiencia? ¿Dónde puedo aportar contexto? ¿Qué puedo explicar que otras personas necesitan comprender y qué historia conozco que merece entrar en esta conversación? Cuando empiezas a pensar así, dejas de perseguir atención y empiezas a sumar. Y no haces las cosas por llamar la atención. Lo haces porque cuando sumas de forma continuada, ocurre algo maravilloso. Lo primero es que te recuerdan. Lo segundo es que te consultan. Y lo tercero es que te llaman. Y por tanto, te posicionas en la mente de la otra persona como experto en lo que haces y llega ese momento que cuando tengan que decidir si eres tú u otra persona, pensarán en ti. Y eso es la autoridad. La autoridad no aparece porque repitas que eres experto. Tampoco aparece porque publiques todos los días o acumules muchos seguidores. Aparece cuando estás presente de forma continuada en las conversaciones adecuadas y aportando esa mirada útil, coherente y reconocible. No tienes que comunicar mejor que nadie, de verdad. No te compares, porque tú ya lo estás haciendo bien. Empieza a sumar desde ese lado, porque tu voz no vale ni más ni menos, pero tu recorrido te permite ver cosas que otras personas quizá todavía no están viendo. Y ahí aportas. Y cuando esa aportación se repite con claridad, dejas de ser alguien que simplemente habla de su profesión y empiezas a convertirte en alguien que llaman cuando se habla de ella. Así que bien, venga, te voy a proponer un ejercicio sencillo. Vete a mi último post. Bueno, mi último no, porque no sé cuándo vas a ver este vídeo y a saber si no te pongo el link del post en Instagram que he puesto con las diferentes perchas del mes de septiembre. No elijas 10, elige solo una. Esa conversación que en realidad pues tenga una relación real con lo que sabes, con lo que has vivido, con aquello que quieres transformar. Y búscale 3 formas de acompañar a esa emoción o o a esa conversación social. Una que sea absolutamente emocional, la historia humana que tienes detrás y por la que importa lo que dices. Otra que sea la informativa, que necesita las personas aprender de ti, gracias a tu experiencia. Y la otra, la propia experiencia, que has vivido tú, que las personas todavía no han vivido y que por eso les puedes acompañar, o que están viviendo y por eso también les puedes acompañar de una forma aún más potente. Y después creas esa idea y la haces en 8 segundos, en 20 segundos y en 1 minuto. Quizá entonces descubrirás algo importante. En realidad nunca te han faltado temas. Lo que te faltaba era la mirada a la actualidad desde tu propia experiencia y desde aquello que puedes aportar a los demás. Que las noticias pasan,
Las efemérides pasan. El Día Mundial de es solo ese momento. Luego las tendencias pasan. Pero cuando sabes entrar en ellas con generosidad, dejas una semilla. Y esa forma de mirar, de explicar, esa huella, se percibe. Y cuando de verdad se siente, se queda para siempre. Así que la próxima vez que recibas esas perchas, ¿vale? Ese radar informativo, no corras a publicar. Detente. Míralas, intégralas y pregúntate cuál de esas conversaciones realmente van a ser suficientes para crear ese contexto respecto a tu experiencia. Y ahí, en esa puerta, ponte, sin miedo. Si te ha gustado, quiero ver tus comentarios. Quiero leer si te has enterado de algo de lo que te he dicho. Y si quieres más reflexiones y herramientas como esta, entra en albertofparrón.com y suscríbete a la newsletter, porque ahí es donde vas a conocer, pues, que acabo de lanzar el radar informativo completo de septiembre y que podrás contratar. Que si no quieres contratarlo de forma individual, puedes entrar en el Club de las Voces sin Máscaras, donde todas las semanas pues tienes información como esta, como formaciones o como puntos concretos de cómo mejorar tu comunicación semana a semana y sobre todo un espacio para hacerlo con iguales, con personas que están en el mismo momento que tú. Y de verdad, no para que alguien te diga que debes contar. Si entras en el club pensando que yo te voy a contar lo que tienes que decir, no te lo plantees. Simplemente entra para reconocer que tu experiencia tiene algo que aportar, que vas a encontrar la forma de expresarlo y vas a descubrir las conversaciones en las que sí sumas. Porque recuerda, yo soy tu espejo. Soy tu espejo. No te compares conmigo. Si ves algo que te gusta de mí, es porque ya está en ti y estás en el proceso de tenerlo. Y por cierto, si, oye, vives de tu negocio, tienes una trayectoria construida, buscas representación orgánica y continuada en los medios, pues también dirijo la otra agencia de referentes, que es un proyecto maravilloso en el que represento a 5 personas, máximo 5, porque yo tengo que vibrar también mucho con sus proyectos. 5 personas y les muevo por todos los medios, trabajando, por supuesto, cómo suman y acompañándoles luego a la hora de salir en los medios y de usar esa información y esas presencias que has tenido en el medio, que la gran mayoría tampoco lo hace. Dices, he estado en Telecinco o he estado en Onda Cero y simplemente lo dices ese día y nunca más lo usas. Craso error. Así que me voy a despedir ya por hoy, pero solo con una frase. Para conocer con rigor tu mensaje, tu posicionamiento, tu autoridad y cómo presentarte, pues tienes todos los enlaces abajo en la descripción. Y acuérdate de una cosa. ¿Qué conversación en septiembre necesita de tu experiencia? Te leo en comentarios.